Hola a todos, hoy junto a mi grupo vamos a estar hablando acerca de conceptos básicos de la materia. Yo voy a empezar hablando acerca de el ciclo de vida de un sistema. Este es un proceso el cual sirve para crear un sistema y empieza cuando surge la idea hasta que se usa y se mantiene en funcionamiento dentro de una organización. Consta de distintas fases para que su desarrollo sea más organizado y eficiente. La fase número 1 es la de planificación, en la cual se decide qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuál es el objetivo y los recursos que son necesarios. Luego está la fase 2, que es la fase del análisis, donde se analiza las necesidades del usuario y cómo va a estar estructurado el sistema. Está la tercera fase después, que se llama diseño, en la cual se decide la estructura que va a tener el sistema. Luego viene la cuarta fase, que es la de implementación, en la cual se desarrolla todo el sistema, se instalan los programas y se capacita a las personas que van a utilizarlo. Luego está la quinta fase, que es la de prueba, donde se prueba todo el sistema, se ve que todo ande correctamente y si hay algún error se lo modifica. Bueno, luego viene la instalación y despliegue, donde se instalan todos los programas y se los entrega al usuario final. Y por último está la de mantenimiento, en el cual el sistema se va actualizando y si van apareciendo fallas se modifica. Hola, buenas. Yo soy Joaquín González y voy a hablarles sobre los lenguajes de programación y cómo se clasifican. Un lenguaje de programación es un sistema que permite a los seres humanos darle instrucciones a una computadora para que realice tareas específicas, como hacer cálculos, crear aplicaciones o manejar datos. Es básicamente el medio de comunicación entre el programador y la máquina. El nivel más bajo es el lenguaje máquina. Este está compuesto únicamente por ceros y unos, es decir, código binario. Es el único lenguaje que la computadora entiende directamente. Por ejemplo, una instrucción podría verse como una secuencia de bits que indica al procesador que sume dos números. El problema es que es muy difícil de leer y escribir para las personas. Luego tenemos el lenguaje ensamblador, que también es de bajo nivel. En lugar de usar solo números binarios, utiliza palabras abreviadas llamadas mnemónicos, como MOV para mover datos o ADD para sumar. Por ejemplo, una instrucción podría ser MOV ACT 5, aunque es más entendible que el lenguaje máquina sigue dependiendo del tipo de procesador, como los procesadores x86 o ARM. Después tenemos los lenguajes de alto nivel, que están diseñados para ser simples y parecidos al lenguaje humano. Permiten escribir instrucciones como x es igual a 5 en lugar de manejar registros del procesador. Ejemplos de lenguaje de alto nivel son C, Java y Python. Estos lenguajes facilitan el desarrollo de programas grandes y complejos. Dentro de los lenguajes de alto nivel se pueden clasificar según cómo se ejecutan. Primero, los lenguajes compilados, como C, que se traducen completamente al lenguaje máquina antes de ejecutarse. Esto lo hacen muy rápido. Segundo, tenemos los lenguajes interpretados, como Python, que se ejecutan línea por línea mediante un intérprete, lo que facilita las pruebas y corrección de errores. Tercero y último, tenemos los lenguajes intermedios, como Java, que primero se compilan a un código intermedio llamado bytecode y luego se ejecutan en una máquina virtual. Esto permite que el mismo programa funcione en distintos sistemas operativos. En conclusión, los lenguajes de programación evolucionaron desde el lenguaje máquina, que es muy técnico y difícil, hasta los lenguajes de alto nivel, que son más accesibles y prácticos. Cada tipo cumple una función importante dentro del desarrollo del software. Gracias por su atención y hasta la próxima. Aprender a programar hoy en día es mucho más que simplemente escribir código para computadoras. Se ha convertido en una alfabetización básica similar a lo que fue aprender a leer o escribir en la era industrial, y saber programar te habilita a obtener las siguientes capacidades. Cambia tu forma de pensar.
Programar no se trata de memorizar comandos, sino de resolver problemas. Te enseña el pensamiento computacional, que se basa en la descomposición, dividir un problema grande en partes más pequeñas y manejables, reconocimiento de patrones, identificar qué soluciones han funcionado antes, abstracción, eliminar los detalles innecesarios para enfocarse en lo importante, y algoritmos, crear pasos lógicos para llegar a una solución. Luego te da la capacidad de automatización y eficiencia, porque vivimos rodeados de tareas repetitivas y si sabes programar puedes delegar esas tareas a la máquina. En la oficina, automatizar reportes de Excel o correos masivos, o en casa, organizar archivos, filtrar información o gestionar dispositivos inteligentes. La última capacidad que te da es entender al mundo digital. Hoy interactuamos con algoritmos desde que despertamos, ya sea redes sociales, bancos, GPS, y saber programar te quita la venda de los ojos. Dejas de ser un consumidor pasivo para convertirte en un creador. Entendemos cómo se usan los datos y cómo funcionan las plataformas que moldean la sociedad. En resumen, programar te da autonomía. Ya no dependes de que alguien más cree una herramienta para ti, sino que tú mismo puedes construir la solución. Hola, soy Ariana Ayala y hoy voy a estar hablándoles acerca de la lógica de programación. La lógica de programación consiste en saber organizar y planificar de manera coherente las instrucciones necesarias para programar con éxito. En otras palabras, es el conjunto de pasos que permite a los programadores escribir código claro y conciso de entender, para así poder resolver eficazmente un problema informático. En general, la lógica se aplica en cualquier contexto de la vida cotidiana. Por ejemplo, realizar una receta o tomar una ducha son actividades que implican seguir una serie de pasos para alcanzar un objetivo determinado. En el contexto de la programación ocurre lo mismo. La lógica se utiliza en todas las etapas del desarrollo software. Para crear un videojuego o un sitio web es fundamental analizar la situación y decidir cuál es el camino más adecuado para lograr el resultado deseado. Por eso, la lógica de programación es importante dentro del área informática. Permite resolver problemáticas de manera clara y concisa mediante el análisis de todas las posibilidades. Sin embargo, para dominarla es necesario practicar y mantenerse inmerso en el área, puesto que la experiencia permite la formación y el desarrollo de un pensamiento lógico. Y bueno, ahora ya sabes qué es la lógica de programación. Hola, soy Lara Neni y voy a hablar de algoritmos de programación. Bueno, para empezar, ¿qué es un algoritmo? Es un conjunto de instrucciones definidas para resolver un problema específico o realizar una tarea. En programación, el algoritmo constituye la etapa previa a la escritura del código. Antes de programar, es necesario definir con claridad y precisión las reglas que se seguirán para resolver el problema. Por lo tanto, primero se planifica, se estructura la solución, se evalúa si el procedimiento conduce al resultado esperado y una vez validado, se elige un lenguaje de programación para implementarlo. Partes de un algoritmo. Entrada son los datos iniciales que el algoritmo necesita para operar. Proceso es el conjunto de pasos para que a partir de los datos de la entrada llegue a la solución del problema. Y por último, salida, que es el resultado final o el producto de la transformación realizada durante el proceso. Características de los algoritmos. Deben ser precisos. ¿Qué quiere decir esto? Que las instrucciones que los componen no pueden ser ambiguas o subjetivas, sino directas y fáciles de seguir. Deben ser ordenadas, es decir, que deben leerse en un orden específico para que tenga sentido. Finito, es que deben contener un número determinado de pasos, es decir, debe tener un principio y un fin. Y por último, determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que un mismo algoritmo debe dar siempre el mismo resultado si es alimentado por los mismos elementos.